Buenas noches, es un gusto estar presentes para este espacio junto a ustedes. Bienvenidos al conversatorio La ciencia y la fe pueden convivir. Mi nombre es Jonathan Lema, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Nacional aquí en la ciudad de Quito. Y esta noche voy a ser moderador junto a mi querida amiga Isa y vamos a recordar un poco de cómo vamos a interactuar por este medio. Si es que pueden escribir por el chat brevemente de qué ciudad nos están visitando, en qué universidad estudian, si es que son profesionales también, sería un gusto también para poder conocerles. También va a estar conmigo Isabela Pineda, que también va a ser otra de las moderadoras, así que Isa, por favor, preséntate y vamos a continuar con el conversatorio. Buenas noches, muchas gracias Jonathan y gracias a todos los que se están conectando. Nuevamente para recordar algunas de las indicaciones que tendremos. Sí, igual veo que ya se están presentando. Mi nombre es Isabela Pineda, soy de Quito, soy estudiante de arquitectura en la Católica. El objetivo de poder realizar este espacio es para compartir un tiempo ameno y abierto para explorar la relación entre la ciencia y la fe. Queremos ofrecer de 2 a 3 ideas centrales para que estudiantes puedan tener elementos de cómo se relacionan los dos campos para construir puentes de diálogo en su contexto en aula. Modelar cómo dialogar con respeto, que es muy importante, y también animar a cada participante desde su área de ciencia a investigar y conocer un poco más del tema. Esos son los objetivos principales que esperamos se puedan cumplir en este espacio. Estamos muy contentos de que ustedes puedan compartir con nosotros. Para las personas que nos están visitando por primera vez, es importante también que ustedes puedan conocernos. Y somos la comunidad de estudiantes cristianos del Ecuador, que se le conoce como la CESE, que es una comunidad de universitarios y profesionales que se reúnen regularmente alrededor de 25 universidades en 13 ciudades del país. Trabajamos en la interacción de la fe cristiana y la educación superior. Creamos espacios de diálogo donde las universidades del Ecuador, donde hay estudiantes puedan investigar la Biblia y la fe cristiana por sí mismos. Entonces, si es la primera vez que nos están visitando, estamos muy contentos de que puedan participar de este espacio. La misión de la CESE es compartir, formar y enviar un espacio de servicio a universitarios y a la universidad, como talleres, conversatorios, proyectos que hemos hecho durante varios años que como CESE se ha podido brindar. También lo más importante, poder construir puentes de diálogo entre la ciencia y la fe. Y estamos seguros que este conversatorio va a ser de mucha bendición para ustedes, así que esperamos que puedan aprovechar todo lo que vamos a compartir el día de hoy. Muchas gracias Jonathan. Muy bien, el formato que manejaremos, el conversatorio ha sido planteado alrededor de 2 preguntas centrales. La primera pregunta será abordada por cada uno de los panelistas en un lapso de 10 minutos por persona y responderán desde sus disciplinas. Luego tendremos un espacio de 5 minutos para que ustedes, la audiencia, puedan generar sus preguntas. Para eso les pedimos que durante la intervención de todos los panelistas puedan escribir hacia los anfitriones a través del chat de Zoom. Y de esa manera pues iremos escogiendo las preguntas para que entren en el tiempo, y lo mismo sucederá con la segunda pregunta. Así que igual, siéntanse libres de ir generando sus preguntas a través del chat durante la intervención de cada uno de los panelistas. Al final tendremos un espacio de salas para que cada una de las asistentes pueda acercarse al panelista que más afinidad tiene con el perfil de sus intereses, por las disciplinas a las que se dedican y las que se desarrollan. Nuevamente, los coanfitriones que van a estar receptando sus preguntas son Ruth Hicks y Daniel Castillo. Queremos conocerte. Vamos a compartir ahora un link por el chat de Zoom para que ustedes puedan tener contacto con la CESE. Si este es el primer evento de la CESE en el que estás participando y te resulta interesante la dinámica, nosotros hacemos mucho esta creación de puentes entre la ciencia y la fe. Así que en el link que se está compartiendo ahora en pantalla, en el chat de Zoom, van a encontrar más información de cómo contactar con nosotros. Muchas gracias, Isa. Ahora sí se viene lo bueno. Queremos presentarles a nuestros panelistas invitados para este espacio. Así que vamos a presentarles a Verónica
Grefa, ella es ecuatoriana, es ingeniera electrónica y control de la Escuela Politécnica Nacional, es magíster en nanotecnología y nanoelectrónica en el Reino Unido. Desde 2015 se desempeña como docente en la Escuela de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Internacional del Ecuador. Es casada y le gusta hacer deporte y ver series como The Big Bang Theory. Gracias, Jonathan. A continuación tendremos a Sara Nigri. Ella es brasileña, es historiadora por su formación, es magíster en Historia Política y tiene un posgrado en Democracia Participativa y Movimientos Sociales. Sirve como secretaria general en ABU, el movimiento estudiantil en Brasil, desde 2015. Es mentora del programa Logos y Cosmos de la IFES y está casada con Rafael y es madre de David. Le gusta ver series, viajar a lugares diferentes y escuchar música. Gracias, Isa. Y para finalizar, nuestro último panelista se llama Gustavo Sobarno. Es chileno, médico veterinario y magíster en Ciencias Biológicas, mención Microbiología. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias de la Vida, Universidad Andrés Bello en Chile. Sirve como secretario general de GBUCH, el movimiento estudiantil en Chile. Es mentor del programa Logos y Cosmos de la IFE. Es casado con Katy y padre de 3 hijas, Josefina, Camila y Fernanda. Le gusta leer y le gusta coleccionar cassettes de música de los años 80 y 90. Muy bien. La primera pregunta que tenemos para nuestros panelistas es: ¿pueden la ciencia y la fe convivir? Buenas noches con todos. Muchas gracias por esta pregunta. Realmente para mí también fue hacerme esta pregunta de si es cierto, ¿no? Y por eso he nombrado este espacio como lo tangible de lo invisible. Y por eso, bueno, en realidad hay que explorar estas dos definiciones. Tenemos que hablar de qué es la ciencia y qué es la fe, pero voy a centrar un poco más de lo que es la ciencia. Entonces, si ustedes van a la Real Academia de la Lengua, nos va a decir que la ciencia es un conjunto de conocimientos que se han obtenido a lo largo de la historia a través de observación y de razonamiento, pero sobre todo lo importante de la ciencia es que es la base de principios y son leyes que son comprobables experimentalmente. Es decir, sabemos que en diferentes escenarios funciona. Por otro lado, tenemos algo que es la teoría. En cambio, y esto se mezcla mucho con la ciencia, la teoría también está basada en cosas científicas, pero es un conocimiento aún especulativo porque no se conocen los detalles y tampoco no han sido aún comprobado experimentalmente. En general, la teoría es lo que nos lleva a confundirnos o que llega a hacernos dudar un poco a veces de lo que nosotros creemos. Las teorías en general se basan en 3 cosas: en la verdad, en algo que llamamos especulaciones y las conjeturas. Es decir, estas teorías, las teorías científicas, ¿no? Me refiero, contienen verdades que parten de ciencia probada. Y por otro lado, estas otras son las especulaciones y las conjeturas, son reflexiones educadas y son ideas que provienen de observaciones, pero de observaciones también educadas. Entonces, en todas estas ramas, en todo lo que es científico, lo que es la ciencia, vamos a encontrar que está compuesta de ciencia en sí misma y de teorías, de cosas que aún no han sido comprobadas y que realmente tampoco contradicen lo que ya ha sido probado. Ahora, como mi área es la ingeniería, me voy a centrar un poco en lo que es la física, porque bueno, esa es mi área, ¿no? Entonces, la física a lo largo de la historia ha sido descrita como esta ciencia que estudia la estructura de la materia y cómo la materia interactúa con el ambiente, tanto a nivel microscópico como a nivel macroscópico. Ahora, este conocimiento no es un conocimiento que apareció, ¿no? en un momento, sino que se ha construido a través de la historia. Se ha construido a través de los filósofos griegos en un inicio y hoy en día a través de los científicos. Hasta mediados del siglo XVIII se conocían las leyes de Newton, lo que hoy llamamos la física clásica. Y también se conocían las leyes de Maxwell en ese entonces, que recién se estaban describiendo y que hablan acerca del comportamiento de la electricidad y del magnetismo. En esta época, estamos hablando de a mediados de 1800, 1850, hasta el 60, más o menos se creía que ya se había alcanzado el pináculo del conocimiento. Pero llegó Albert Einstein y presentó lo que en ese entonces era la teoría de la relatividad. Hoy en día ya son las leyes de la relatividad. Y esto dio inicio
y podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Y esto dio inicio a que tuviéramos, miren este mapa que estamos observando, que cada uno de las diferentes áreas que tenemos en la parte de la física, ¿no? Entonces, por un lado tenemos las leyes de Newton, que son súper clásicas, que las aprendemos en el colegio. Por otro lado, así como muy separado, tenemos las leyes de la relatividad, luego aparecen las leyes de la teoría cuántica o la física cuántica o la mecánica cuántica, que en realidad todo es lo mismo. Y aparece esto que está señalado en rojo, que es lo que me gustaría que prestaran atención. Como pueden ver ahí, nos dice tierra casi desconocida, que es donde hemos ubicado, donde están todas estas áreas que aún no conocemos, que están basadas en teorías. Pueden ver ahí nos menciona el nacimiento del universo, como la teoría del Big Bang, los viajes en el tiempo, como una idea, ¿no?, de si son posibles o no, y de eso todavía, bueno, eso sería motivo de otra charla, y las singularidades. Y aquí viene lo interesante. Por un lado, vemos que en la parte de la física tenemos estas 4 áreas separadas. Y el problema radica, o aquellas cosas que aún no conocemos, aquellas cosas para las que aún no tenemos respuestas, esos espacios sin resolver, la física los llama como singularidades, porque son eventos donde la física que conocemos, deja de funcionar. Entonces, estas singularidades pueden considerarse, por ejemplo, el Big Bang es una singularidad, porque muchos hemos escuchado esto y por lo menos el nombre lo tenemos, donde nos dice que es una teoría que considera que hubo un inicio donde todo era una masa gigante, uniforme, pero no sabemos, o los científicos aún no saben que hubo antes. Entonces han asumido que ese fue el momento en el que el inicio es esto de el Big Bang y esta masa gigante. Y se ha justificado esto con las singularidades. Otro ejemplo de las singularidades dentro de la física también están los agujeros negros. En el 2018 ya se pudieron encontrar agujeros negros, ya se pudieron percibir, pero claro, no se pueden observar porque son negros. Pero realmente aún no conocemos qué sucede dentro de ellos. Hasta se entiende un poco qué pasa alrededor, pero dentro de ellos todavía no sabemos. Entonces esa es otra singularidad. Y eso nos lleva a que mucho del desarrollo científico ha requerido que exista fe en aquello que no vemos, pero que de alguna manera percibimos. Y ahora, ¿cómo enfrentan esto algunos científicos? Entonces, por un lado, podríamos hablar de este genio, de Stephen Hawking, quien dedicó su vida a pensar en el universo y a través de su libro, Breve Historia del Tiempo, nos cuenta cómo él entiende que inició todo. Es decir, desde cuándo empezó, desde esta masa gigante que se convirtió en lo que hoy conocemos como todo lo que nos rodea, y por eso en realidad se llama Historia del Tiempo, porque según él, el tiempo arranca en ese preciso instante. El detalle es que si ustedes leen su libro, podrán encontrarse, de hecho ya solo en el inicio, su conclusión. Y él concluye que las leyes físicas no dejan espacio para Dios, que son tan perfectas que no pudieron tener un creador. Para él, las leyes físicas se contienen a sí mismas. Eso lo dice Carl Sagan en la introducción de este libro. Y ese es el enfoque que Stephen Hawking tenía acerca de si había Dios o no había Dios y si había o no espacio para Dios. Pero también tenemos el otro lado del asunto, tenemos otros científicos, como este que están observando en pantalla, Michio Kaku. Este científico mira la física y la ciencia como la expresión de la mente de Dios, del creador, como lo quieran llamar, o de algo muy superior, realmente es algo más superior que nosotros mismos. De hecho, este libro, que es el último libro que lanzó, que se llama La ecuación de Dios, habla acerca de la teoría de cuerdas. Y él lo que hace es interpretar cómo la teoría de cuerdas se asocia y por qué la llamamos la ecuación de Dios. Recordemos que de la lámina, hace 2 láminas, teníamos unas ramas de la física que estaban súper separadas. Entonces, esta teoría de las cuerdas viene a tratar de unir todo eso y poder explicar con una única ecuación todas esas cosas que están como que divididas. Entonces, esta ecuación podría poner fin a que la física se divida y unificarla en un todo. Él, de hecho, describe de una manera muy poética qué es la teoría de cuerdas, haciendo una analogía con la música. Y él dice,
La física es la armonía en las cuerdas. La química es la melodía que se puede interpretar en las cuerdas. El universo es la sinfonía que se compone en estas cuerdas. Y la mente de Dios es toda esa música cósmica que resuena a través del espacio. Entonces, viendo estos dos lados, ¿pueden la física y la fe convivir? Bueno, la ciencia o la física y la fe convivir. Absolutamente. Aquí en la lámina que vamos a observar, vamos a ver que en realidad lo que hace la física es este lenguaje universal que describe cómo se comporta la naturaleza, cuáles son estos elementos que la componen, y en realidad nosotros seguimos descubriendo, aunque en realidad el término más apropiado sería seguimos entendiendo qué hay detrás de esta creación. Aquí podemos observar unas ecuaciones que tal vez a algunos les asuste o no les guste, porque normalmente estas cosas pueden ser muy abstractas, pero esta es una imagen capturada, transcrito de un libro de física, donde dice que a principios del siglo nosotros podemos utilizar lo que dice la Biblia cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, con esta ecuación de la gravitación universal. Y más adelante dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, con estas ecuaciones de Maxwell que describen el comportamiento de la luz y de la electricidad. Y hoy en día parece que ya tenemos todas las respuestas, pero en realidad aún somos incapaces de crear, o sea, el ser humano de crear cosas por nosotros mismos. De hecho, lo que hacemos es observar lo que ya existe. También hemos tratado de emular o copiar la naturaleza, viendo cómo se comportan los animales con la tecnología que tenemos, pero realmente el ser humano no está creando desde cero. Los seres humanos y los científicos en realidad estamos movidos por esta fe en lo que no podemos ver, pero que sí podemos percibir. Hoy en día sabemos que los electrones existen y que son los responsables de la electricidad, pero nadie los ha visto aún. No hay microscopio o máquina que alcance para verlos. De la misma forma, el ser humano con su espiritualidad no ha visto a Dios, pero lo siente y lo percibe a través de sus experiencias. Entonces, si hacemos una analogía, los electrones y Dios son invisibles para nuestros ojos, pero en realidad son tangibles para nuestra percepción. Entonces, en mi opinión, la ciencia para nosotros es esta interpretación de lo que Dios piensa o de la mente de Dios. Muchas gracias, Verónica. Damos paso a Sara. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación para estar acá con ustedes. Y perdón, yo no hablo español, entonces voy a intentar hablar despacio, vou falar devagar, e eu espero que vocês consigam acompanhar e compreender. Então, eu desde já agradeço o esforço e a paciência de vocês para me escutarem em português. Bom, a principal pergunta é: ciência e fé podem conviver? Sim, especialmente quando tratamos das ciências humanas e das ciências sociais. Esse é o meu campo de estudo. Mas antes de discutir essa relação entre ciência e fé, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a compreensão geral que grande parte das pessoas tem sobre o que é ciência. Se você buscar no Google Imagens a palavra ciência, eu não estou... Ah, sim, obrigada. Se você buscar no Google Imagens a palavra ciência, praticamente todas as imagens, as ilustrações que vamos encontrar são relacionadas com as ciências biológicas, exatas, tecnológicas, né? Então, vocês podem ver aí fórmulas, números, moléculas, constelações, equações matemáticas. E se a busca for por científico, em português nós dizemos cientista, e vocês vão encontrar laboratórios, microscópios, essa capa branca que em português chamamos de jaleco. E se eu busco no Google por cientista social, por científico social, bueno, es lo que encuentro. Es un chiste, pero sim, esta é uma das imagens que eu encontrei, mas o que eu quero dizer, o que eu quero chamar a atenção de vocês, é para o fato de que a maioria das pessoas não associa ciência e cientistas aos campos das humanidades e das ciências sociais. Isso ocorre porque governantes,
gestores públicos e às vezes até acadêmicos, propositadamente, desvalorizam e desconsideram os saberes e os conhecimentos que são produzidos pelas ciências humanas e pelas ciências sociais. Eu vou dar um exemplo aqui do Brasil. No ano passado, a principal agência que faz investimentos em investigação, em português chamamos pesquisa, é o slide anterior, por favor. A principal agência que promove investigações aqui no Brasil ofereceu 25 mil becas, bolsas de estudo, para investigadores e estudantes. Mas essas becas não poderiam ser destinadas a investigadores das áreas de ciências humanas e sociais. A justificativa do governo é que o objetivo dessa medida era impulsionar os setores com maior potencial para o desenvolvimento econômico e social no Brasil. Depois de muita repercussão, inclusive de manifestações das próprias universidades, o governo teve que fazer alguns câmbios, algumas mudanças, e passou a incluir as ciências humanas e as ciências sociais dentre os projetos que poderiam ser contemplados, desde que os estudos e os projetos estivessem a serviço das áreas de tecnologia. Então, da tecnologia espacial, inteligência artificial, agronegócio, saúde. Então, o valor dessas ciências e das humanidades estava subordinado a essas outras grandes ciências, né, consideradas verdadeiras. E assim se fortalece uma visão tecnicista da ciência que desconsidera a importância do diálogo interdisciplinar, a relevância de cada área do conhecimento para o desenvolvimento cultural, econômico, social, para o fortalecimento da democracia e para a formação integral das pessoas. Na América Latina, no Brasil, a gente precisa de intelectuais, de pesquisadores, de cientistas, dedicados a compreender os problemas sociais, a buscar soluções para eles, a entender as dinâmicas de poder instituídas e, inclusive, denunciar abusos de poder, e também intelectuais que deem voz a grupos e movimentos que são silenciados, que são marginalizados, hoje e ao longo da história. E se nós buscarmos a definição de ciência no dicionário de língua portuguesa, muito sencilla, muito simples, é o conhecimento profundo sobre algo, a reunião de saberes organizados obtidos por investigação, por observação, a demonstração de fatos, fenômenos que são sistematizados por métodos e de maneira racional, seguindo as normas da ciência. Também pode ser definida como saber adquirido por meio da leitura, a erudição. E nesse sentido, é claro que a história, a ciência política, a filosofia, a antropologia, sociologia podem ser consideradas ciência. O problema de desvalorizar os estudos dessas áreas é que se passa a mensagem de que não é necessário estudar para compreender a realidade do presente e compreender o passado. E essa mensagem, essa crença, ela é perigosa, ela é arriscada, porque ela acaba fazendo com que os estudos e as falas de professores, de investigadores, sejam compreendidas como opinião, sejam consideradas equivalentes a uma simples opinião. Aí pode passar para o próximo slide, que é só uma imagem. Né? Hoje é comum nós encontrarmos, principalmente nas redes sociais, pessoas que falam sobre política, sobre história, sobre filosofia, educação, sem formação, sem qualificação, sem conhecimento dessas áreas. E isso hoje se generalizou para todos os campos da ciência. Então, a falta do reconhecimento do valor das ciências tem um impacto na educação da população, traz prejuízos, consequências negativas na construção de uma visão crítica sobre a realidade e, consequentemente, as pessoas se tornam presas fáceis, vítimas, né, da desinformação, das fake news e da manipulação política. E aí, retomando a questão principal sobre a possibilidade de se conciliar fé e ciências humanas e sociais. A minha resposta é que sim, seguramente, não é apenas possível, como é necessário. Na minha experiência pessoal, foi justamente a minha fé que me impulsionou a buscar a verdade ao estudar a história, a buscar a defesa dos direitos humanos, o acesso à educação,
A minha fé também me motivou, de alguma maneira, a buscar compreender as dinâmicas de poder para denunciar abusos. E foi buscando também compreender as raízes das injustiças, das desigualdades históricas, que eu escolhi estudar história. Um filósofo existencialista cristão, Kierkegaard, ele dizia que a vida ela é vivida para frente, em direção ao futuro, mas ela é compreendida quando miramos para trás, quando nós olhamos para o passado. E esse era o meu desejo inicial, de compreender a realidade e pensar em como nós podemos promover câmbios, mudanças positivas. Acho que um ponto interessante de mencionar em relação às ciências humanas e sociais é que elas reconhecem a religião como um componente importante para as sociedades, tanto as sociedades antigas como as modernas. Então, as crenças, a espiritualidade, a dimensão da fé são também objeto de estudo dos estudantes e dos investigadores. No meu campo, que é o campo da história, as relações entre religião e história, religião e poder, religião e sociedade, religião e cultura são muito presentes. Quando eu era estudante de graduação, do primeiro ano principalmente, né, estudante de graduação de história, eu ouvia muito dos meus colegas críticas legítimas ao cristianismo por causa de fatos históricos, como as inquisições, o colonialismo, as ditaduras militares, as guerras. Grande parte dessas tragédias ocorreram utilizando o nome de Deus, o nome do Deus cristão. Isso está registrado, né, nas fontes documentais, testemunhos, pinturas, enfim. Então, como estudante e investigadora cristã, acho que o meu maior desafio era poder dialogar com os meus colegas, com os professores, reconhecendo, lamentando e, inclusive, me arrependendo desses erros históricos cometidos em nome de Deus, né? E também buscar demonstrar, por meio da minha vida e dos meus estudos, bons testemunhos, bons frutos de cristãos que seguiram o exemplo de Cristo. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na próxima pergunta. Gracias. Muchas gracias, Sara. Ahora vamos a dar paso a Gustavo para que pueda continuar con su intervención. Hola a todas y todos, muy buenas noches. Un gusto poder estar compartiendo con ustedes en este tiempo de conversar. Ante la pregunta, ¿pueden la ciencia y la fe convivir? Al igual que mis antecesoras, ¿cierto? Yo coincido que sí, definitivamente pueden. Y quisiera explorar con ustedes un poquito acerca de cómo lo hacen y también algunos de sus desafíos. Uno de los principales desafíos que tiene esta interacción es la dificultad de encontrarse en ciertos conceptos y entender de qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia y hablamos de fe. En la pantalla aparece John Polkinghorne, quien falleció recientemente. Él es un testimonio vivo de esta interacción entre la ciencia y la fe. Él fue un profesor de matemática y física que trabajó en investigación por muchos años y luego cambió a la filosofía de la ciencia. También él fue obispo de la Iglesia de Inglaterra y él ha escrito muchos materiales en relación justamente a esta interacción entre la ciencia y la fe. Y él apunta a que en los desafíos que tiene esta interacción existe un doble error que se ha popularizado entre las personas en el mundo, especialmente en el mundo occidental. Él dice: a menudo se considera que la ciencia trata de hechos, mientras que la religión supuestamente se basa solo en opiniones, tomando un poco el esquema que mostraba delante Sara. Pero ¿será así realmente? ¿Será esta la diferencia? La siguiente, por favor. A veces quienes tienen esta postura tan separada entre ciencia y fe, se olvidan de que para poder explicar los fenómenos y las cosas que ocurren alrededor nuestro, usando solamente la ciencia como herramienta, la verdad es que quedamos cortos. Y Polkinghorne pone este ejemplo.
que para mí me parece bastante claro e ilustra un poquito cómo pueden la ciencia y la fe entrar en diálogo al mismo tiempo. Si nosotros ponemos a hervir agua y preguntamos por qué hierve el agua, nosotros podríamos responder a dicha pregunta desde meramente la ciencia, la física, y cierto que podría explicarnos acerca de cómo interactúan con la temperatura las moléculas. Hay una agitación, ¿cierto?, en las moléculas de agua, se separan y finalmente se produce el cambio físico del agua líquida al agua gaseosa. Pero también podríamos nosotros responder a esta pregunta en el sentido del propósito, el para qué, que es algo que muchas veces a la ciencia le queda grande. Podríamos estar correctos también si decimos que el agua hierve porque yo quiero prepararme un té o un café, ¿cierto? Y eso también es una respuesta. Es bueno e interesante entender que hay cosas que tienen en común la ciencia y la fe, además de tener diferencias. No puedo entrar en detalles por tiempo acá, pero nosotros podríamos coincidir en que tanto la ciencia como la fe buscan la verdad al fin del día, ¿ya? Al menos conscientemente ninguno está buscando una falsedad o una ilusión, sino que ambos se centran en la verdad. También es una tarea comunitaria. Si pensamos en fe en términos de teología, existe un cuerpo de personas que están de manera comunitaria realizando esta disciplina, y la vida académica y científica en sí también es algo colaborativo. Nadie está haciendo ciencia por sí solo, o sea, al final, ¿cierto?, de todo el proceso científico. Y ambos también se centran en el mundo que existimos. Ahí, claro, algunos podrían dudar un poco respecto del tema de la fe, pero la verdad es que desde el propósito en sí misma, ambas se relacionan con lo que existe ahora, veámoslo o no, pero es el mundo en el cual existimos. Muy brevemente quisiera mostrarles a ustedes cuáles han sido las formas en las cuales se ha relacionado la ciencia y la religión. Existen varios modelos, yo les voy a mostrar uno, en que aquí aparecen las definiciones primero acerca de a qué me refiero con modelo, una idea clave que incorpora un conjunto de datos de manera satisfactoria. Aquí también voy a hablar de ciencia, refiriéndome específicamente a la ciencia experimental moderna, pero también podríamos incluir en alguna medida las ciencias sociales, ¿ya? Acá, con esa definición de ciencia, ¿cierto? Voy a hablar de que es un intento intelectual de explicar el funcionamiento del mundo físico, conformado por la investigación empírica y desarrollado por una comunidad adiestrada en técnicas especializadas, y la religión como un sistema de creencias relacionadas con realidades trascendentes que se refieren al propósito y significado del mundo expresado en prácticas sociales. La primera forma de interacción que podemos nosotros observar es la de conflicto, y esta es, insisto, en el mundo occidental, en los años recientes, una de las que más se ha popularizado, y por eso existe en el inconsciente colectivo del mundo que hay una pugna entre ambas, ya que no están de acuerdo. Este modelo de conflicto es popularizado, ¿cierto?, por representantes del nuevo ateísmo, por ejemplo, Richard Dawkins, uno de los principales que proponen, ¿cierto?, esta postura, pero fíjense que también por facciones fundamentalistas de religiones monoteístas. En esta postura, ¿cierto?, la ciencia y la religión no tienen absolutamente nada que ver. Y una persona que es racional, que piensa, si esboza algo de fe, significa que algo mal está con él. Y lo mismo pasa desde el otro lado. Alguien que realmente tiene una fe sólida no puede o tiene que elegir entre Dios y la ciencia. Las causas de esto normalmente son atribuidas a que cada una de estas esferas está yendo más allá y respondiendo cuestiones que están fuera de su alcance. Por un lado, los que son extremistas en el área científica van a decir todo lo que existe es una cuestión de ciencia, mientras que en el área de la religión van a decir todo lo que existe es una cuestión de fe. Por lo tanto, toman, por ejemplo, los textos sagrados como la Biblia como un libro de ciencia, ¿ya? Y de esa manera explican el mundo. Sin embargo, esta postura desprecia al mismo tiempo la ciencia histórica que nos comenta, ¿cierto?, que la fe de los científicos, de los que iniciaron la ciencia moderna,
parte de una postura de mucha fe, ¿ya? Fue su fe la que los motivó a descubrir este mundo que nos rodea y permitió el nacimiento de la ciencia experimental como la conocemos hoy. Por otro lado está el NOMA, o Non-Overlapping Magisteria, que es que la ciencia y la religión van por caminos totalmente separados y que abordan distintos tipos de preguntas. Acá no hay conflicto entre ambos, pero es porque no se relacionan en absoluto. ¿Ya? El principal expositor de esta postura fue Stephen Jay Gould, que era un paleontólogo norteamericano, que él decía, ok, la ciencia se refiere a las explicaciones mecanicistas de cómo funciona el mundo, mientras que la religión da respuesta a preguntas trascendentales y no hay una interacción entre ambos. El problema de esto es que nos desarticula o nos desintegra como seres humanos, que tenemos tanto la posibilidad de hacer ciencia como hacer religión, y nos obliga entonces a divorciar en nuestro cerebro y en nuestro quehacer estas dos cosas. ¿Cómo podemos convivir entonces con ellas? También si comentábamos antes que tienen que ver con la misma realidad, de nuevo ahí se produce un problema, ¿ya? Y niega también la relación histórica que ha existido entre ambos ámbitos. La siguiente, por favor. Después, la otra posibilidad es la fusión de ambos, tomar como que la ciencia y la religión son absolutamente lo mismo, no hay separación, se usa el conocimiento científico para construir sistemas de pensamiento religioso o viceversa. Acá tenemos, por ejemplo, el creacionismo, que se presenta como ciencia, por ejemplo, en el diseño inteligente, o por ejemplo, religiones o formas de fe que surgen a partir de tomar contenido de la ciencia e interpretarlo como un aspecto religioso. El problema de esto es que si nosotros casamos nuestra fe con la evidencia o los resultados científicos, nos exponemos a que como la ciencia va cambiando constantemente a medida que se van falseando cosas que se pensaban antes y se van asimilando cosas nuevas, si la religión se casa con ella, se cae también con ella. Y aquí surge uno de los problemas más grandes que no tengo tiempo para profundizar, pero que a mí me gusta llamar la atención sobre ella porque surge mucho, sobre todo en los medios universitarios, que es el llamado Dios de los agujeros, ¿ya? Fíjense que Richard Dawkins dijo una frase: si no entiendes cómo funciona algo, simplemente ríndete y di que Dios lo hizo, ¿ya? Y muchos creyentes también, por su lado, asumen ese Dios de los agujeros. Ellos dicen, bueno, en este lugar de aquí donde la ciencia no puede explicar, ahí significa que está Dios. Eso es muy peligroso porque significa que a Dios lo vamos restringiendo cada vez más a medida que la ciencia va avanzando. Y la última sería el modelo de la complementariedad. En esta, la ciencia y la religión se refieren a una misma realidad, ¿cierto? Pero desde perspectivas diferentes. Ambas proporcionan explicaciones que no rivalizan, sino que más bien serían complementarias. En este tipo de modelo se asume, ¿cierto?, de que tanto la ciencia como la religión o la fe son necesarias para una comprensión mayor de la realidad. Y bueno, voy a hablar un poquito más de eso en mi propia experiencia en la siguiente pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a Verónica, Sara y Gustavo por sus intervenciones, y también gracias a aquellas personas que han mandado ya sus preguntas para realizarlas a nuestros panelistas invitados. Ya hemos escogido las preguntas más representativas, así que vamos a comenzar. Muy bien, la primera pregunta es para Verónica Grefa. ¿Es necesario abolir la teoría del Big Bang para afirmar que la creación del universo fue dado por Dios? Absolutamente no. En realidad, la teoría del Big Bang es, como les mencioné, o sea, una teoría está sustentada en cosas que ya se conocen y las que no se conocen se esperan observar, pero aún no han sido descartadas. Entonces, el problema que encontramos ahí, basándome justo en lo que acabó de hablar Gustavo, es que la Biblia, por ejemplo, cuando habla de la creación, si la leemos literalmente nos dice en un día hizo esto, al día siguiente hizo esto, etc. Pero eso se nos pierde un poco en la traducción en realidad. Y la teoría del Big Bang lo que explica es realmente el momento en que Dios dijo, vamos, aquí inicia todo, cómo fue avanzando eso y qué sucedió.
Y entonces, en realidad es esta explicación de cómo se dio esta creación, que para nosotros, y si entendemos mal o si leemos mal la Biblia, es en un día hizo este, un día hizo el otro, pero en realidad son millones y millones de años que sí, que fue desarrollándose lo que hoy conocemos como el universo. Pero está este desarrollo que menciona la teoría del Big Bang, en realidad está acompañado de unas reglas que alguien tuvo que ponerlas ahí. O sea, estas reglas no se definen a sí mismas, sino que hay algo superior a esto que dijo, así son las reglas y así se comporta el universo. Entonces, no contradice lo uno a lo otro, sino que lo que va logrando la ciencia es poder explicar cómo esto sucede. Hace años que se hablaba del bosón de Higgs, ese bosón de Higgs le llamábamos también la partícula de Dios, porque explicaba esta transformación de energía en masa y bueno, y muchas otras cosas más. Entonces es solo nuestra percepción o lo que el ser humano entiende que sucedió desde que apareció, pero no descarta que quién puso todo esto en el universo, quién dio inicio a esto, quién es el dueño de estas reglas que nosotros apenas entendemos. Muchas gracias, Verónica. Ahora tenemos una pregunta para Sara. La pregunta dice, ¿cómo ha afectado la religión a la cultura latinoamericana o brasileña, hablando históricamente? Muchas gracias pela pergunta. É uma pergunta complexa, porque a religião pode afetar, né, a cultura latino-americana, a história da América Latina, incluindo o Brasil, de diferentes formas. Então, eu vou tentar responder fazendo um recorte mais próximo daquilo com que eu trabalho, né, que são questões políticas e de poder. A religião é um componente cultural, é muito forte na América Latina. A religião em geral, então, né, tanto a religião cristã como as religiões de matriz africana ou de matriz indígena. Mas pensando especificamente na religião cristã, né, ela foi ao longo da história a que mais frequentemente foi instrumentalizada, pelos detentores de poder. E aí, desde o período da colonização, né, chegando até o século XX, né, com regimes autoritários, tanto de direita quanto de esquerda. De esquerda, não tanto o caso de Cuba, mas a gente pode pensar também na Venezuela, né? Sempre o poder político, né, muitas vezes o poder político recorre a elementos religiosos também. Eu acho que algo que é observável e recorrente na nossa história são justamente os riscos, os perigos dessa associação entre política e religião, quando a religião ela é colocada a serviço de projetos de dominação, né, projetos de poder. E quando a gente pensa na religião cristã e nas muitas vezes ao longo da história em que ela foi colocada a serviço de projetos de poder e projetos de dominação, a gente vê que isso contraria a lógica que é instituída pelo próprio Cristo, né, por Jesus. Então, por exemplo, se nós olharmos o Evangelho de Marcos, né, Jesus ele exorta, ele chama a atenção dos seus discípulos no capítulo 10 de Marcos, no verso 42. Jesus fala: vocês sabem que aqueles que são considerados líderes neste mundo e têm poder sobre o povo, exercem a sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder, quem quiser governar, deve ser servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, se torne servo de todos. Pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, a lógica instituída por Jesus, ela é bem diferente da lógica que a gente vê aplicada ao longo da história pela igreja institucional, né, e por alguns movimentos. E aí, concluindo, né, em termos de impacto político da religião cristã, eu acho que há muitas consequências negativas e há muito pelo qual nós temos que nos arrepender,
mas também há um modelo muito claro de exercício do poder, de como que a gente deve exercer influência. E esse é um modelo a perseguir. É um modelo que nós, como cristãos, como cidadãos, devemos perseguir, que é de serviço. Então, e ficar muito atentos, né, a todos esses discursos que tentam instrumentalizar a religião cristã para fins de dominação, né, de poder. Muchas gracias, Sara. Tenemos una última pregunta para Gustavo. Quisieran que profundizara un poco más sobre esto del Dios de los agujeros. Muy bien, pues. Esto de, entre comillas, el Dios de los agujeros es un argumento teológico que ha sido muy criticado, porque efectivamente le resta, digamos, belleza y asombro al quehacer científico. Muy brevemente significa que si nosotros no podemos explicar un fenómeno científicamente, como podría ser hoy día, por ejemplo, el origen de la vida, ¿ya? No podemos todavía explicar muy bien cómo es que se origina, cómo inicia la vida. Según esto del Dios de los agujeros, cuando hay un agujero en el conocimiento, ahí lo explicamos con Dios. O sea, ahí actúa Dios. Significa que en ese momento Dios interviene y eso sería entonces una prueba de la existencia de Dios. Como los científicos no pueden comprobar esto, ahí está la prueba que existe Dios. Pues bien, este es, como yo les decía, un mal argumento, es algo que finalmente es un zapato chino, ¿cierto? Porque nos obliga a cada vez ir reduciendo el espectro del cual Dios existe. O sea, sin duda todavía hay un universo de misterio en la ciencia, pero no podemos nosotros asumir que Dios está solamente en lo que no podemos explicar. ¿Qué pasa con los procesos que sí explicamos? Para el creyente ahí también está Dios. O sea, Dios no está solo en lo que ignoramos, ¿cierto? ¿Ya? Y por otro lado es un desincentivo a hacer ciencia. El creyente, si que pensara que Dios está solo en lo desconocido, ¿qué motivación va a tener para investigar, para descubrir, para revelar, experimentar? Por lo tanto, ese es el Dios de los agujeros que tristemente en el inconsciente de muchas personas está presente. Eso. Muchas gracias, Gustavo, por tu respuesta. Y ahora vamos a pasar a una segunda pregunta que también queremos que nos puedan compartir. Y la pregunta dice: ¿cuáles han sido los aprendizajes y desafíos en tu experiencia personal de integrar tu fe con tu área de ciencia? Comenzamos con Verónica. Bueno, ¿cuáles han sido los aprendizajes? En realidad creo que hasta antes de que yo empezara a estudiar, o ya más bien hasta cuando terminé mi carrera, no me había visto enfrentada o siquiera admirar la belleza de lo que estaba aprendiendo. O sea, lo aprendía porque era algo que me gustaba, pero no veía la belleza detrás de eso, ni la perfección que existía detrás de eso. Entonces, parte del aprendizaje ha sido poder entender que eso, como decía Gustavo, o sea, lo uno no está separado de lo otro. Existe algo detrás de todas estas cosas maravillosas y este universo perfecto que hace que funcione. Entonces, ese ha sido parte de mi aprendizaje. Y el desafío claramente ha sido poder relacionar las dos cosas. Y para eso, y por eso precisamente yo al inicio mencionaba a estos dos científicos, porque realmente en mi experiencia uno necesita como un mentor, alguien que un poco te guíe, ¿no? Porque las preguntas que nos estamos haciendo el día de hoy no son nuevas. Y ya ha habido otras personas que tienen más años, más experiencia, que ya se las han respondido. Entonces, parte del desafío ha sido de encontrar a un modelo en el que yo pueda leer, pueda conocer y diga, ok, me ayuda a llenar estos vacíos que yo los puedo entender, pero que tal vez no los puedo expresar o no los puedo comunicar. Entonces creo que por ahí va ese lado de poder ver la belleza que hay detrás de la creación o de mi área, que bueno, un poco en la física y la electrónica, pero también armarme yo con argumentos que no son solo míos, sino que alguien más ya los dijo y que están bien. Y eso, ¿no? Buscar ese mentoreo, creo yo. Y así ha sido como yo he podido encontrar esta integración entre lo uno y lo otro. Muchas gracias, Verónica. Para
que nos pueda compartir. Sara, por favor. Sim, graças. Bom, eu vou começar falando um pouco dos desafios, né? Acho que o desafio era construir pontes de diálogo com os meus colegas, os meus professores, e para isso eu precisava me preparar academicamente e também teologicamente. Então, no meu primeiro ano de investigação como estudante de graduação, eu passei a estudar o envolvimento de cristãos em lutas por justiça, pela defesa de direitos na América Latina. Então, meu objetivo era lançar luz sobre esses exemplos, sobre esses grupos, né? E, além disso, eu também me envolvi no Ministério Estudantil, que no Brasil é a Aliança Bíblica Universitária do Brasil, onde a gente buscava promover também uma compreensão teológica mais consistente, uma compreensão mais saudável das Escrituras, e isso possibilitava que a gente invitasse, convidasse também os nossos amigos, os nossos colegas, para conversarmos a partir da Bíblia, da fé. E, por exemplo, a gente fazia estudos sobre como Jesus se relacionava com as mulheres, como que ele falava das mulheres e as tratava, ou estudos sobre o que a Bíblia teria a dizer sobre os cuidados com a criação, meio ambiente. Também a gente gostava de explorar como que os profetas no Antigo Testamento denunciavam a violência e o abuso de poder por parte de líderes políticos e líderes religiosos. Então, esses são alguns exemplos de temas que a gente refletia a partir da nossa fé, mas com perguntas e questões interessantes para o contexto do nosso Centro de Ciências Humanas e das Ciências Sociais. Um outro exemplo também pessoal de como que eu busquei conectar a minha fé com a minha formação acadêmica foi uma oportunidade que eu tive de, entre 2008 e 2010, participar de um órgão do governo, um órgão consultivo chamado Conselho Nacional de Juventude, o CONJUVE. Era um órgão com o objetivo de formular políticas públicas para a juventude no Brasil. Um órgão misto, formado por representantes da sociedade civil, representantes do poder público, e naquela época o governo reconhecia a diversidade e a pluralidade da juventude brasileira e convidou diferentes segmentos juvenis para participarem desse órgão. E havia espaço para a juventude religiosa, e a ABUB, que é o ministério do qual eu participava e ainda participo, participou do processo e foi selecionada. Então, esse foi um espaço de diálogos improváveis, onde eu tinha a oportunidade de conversar com grupos que representavam o movimento negro, o movimento das mulheres, o movimento dos jovens do campo, o movimento LGBT, diferentes segmentos de juventude reunidos para conversar sobre diretrizes para políticas públicas para os jovens. No Brasil e na América Latina, a juventude é o segmento mais impactado pela violência, pela falta de oportunidades de emprego, tem mais dificuldade para acessar educação de qualidade pública. Então, esse foi um espaço muito rico de diálogo, e era interessante que eu percebia, eu tinha também oportunidades ali para compartilhar sobre a minha fé, mais pessoalmente, quando alguém me perguntava o que me motivava a estar ali, né? E eu também percebia que Deus estava me dando a oportunidade de colocar em prática e aterrissar alguns conhecimentos teóricos que eu tinha adquirido na universidade, né, num espaço político, onde decisões eram tomadas e impactavam os jovens no Brasil todo. Então, só para resumir, eu acho que a minha fé fortaleceu a minha vocação como historiadora, como cientista social, porque foi a minha fé que me animou a me envolver com essas questões políticas, né, a buscar fortalecer as lutas pela dignidade da juventude, por exemplo, né? E a minha formação acadêmica também fortaleceu a minha fé na medida em que essa formação acadêmica me confronta com situações de injustiça, com pecados, né, alguns cometidos pela igreja, pela cristandade, que aí são meus pecados também,
né? E que se nós não nos arrependermos, corremos o risco de repeti-los, de reproduzi-los. E da história também me deu a oportunidade de buscar bons modelos, bons testemunhos, modelos de governança cristãos ou não cristãos, que fossem mais saudáveis, que promovessem a vida. Então, a minha formação acadêmica não permite que eu cierre mis ojos, né, que eu feche os olhos para a realidade ao meu redor. E não é isso que as escrituras nos ordenam, que a gente não viva na escuridão, que a gente não viva na ignorância, que nós sejamos sal, sejamos luz, né? Que a gente assuma a responsabilidade no cuidado com os nossos irmãos, nossas irmãs e com a criação. Então, eu acho que a ciência, né? E aí, em geral, ciências humanas, exatas, biológicas, a ciência é um meio através do qual Deus se revela, né? Nós encontramos verdade ali, e onde existe a verdade, Deus está presente. Então, essa é a busca, e acho que é essas coisas que eu aprendi. Muchas gracias, Sara. Y finalizamos esta pregunta con la intervención de Gustavo. Gracias. Bueno, recordemos que mi área de desarrollo es la microbiología, el estudio de las bacterias, de los hongos microscópicos, protozoos, virus también. Entonces yo diría que en este modelo que yo adscribo, que es el de integración o complementariedad, mis aprendizajes van en el siguiente sentido. Primero, nunca dejar de asombrarme. De verdad que cuando uno hace ciencia, y sobre todo cuando uno es motivado, creo yo, por la fe, en mi caso en el Dios que está en la Biblia, al mirar la naturaleza, la creación, es imposible no asombrarse, por un lado, por la belleza, por la creatividad, por toda la diversidad que existe, pero también con lo terrible y a veces lo sanguinario que puede ser. Recordemos, por ejemplo, el coronavirus es parte también de la naturaleza y hay que ser científico en torno a él. No deja de asombrarnos, ¿verdad? Otro aprendizaje ha sido recordar que soy un ser humano, que es necesario tener una cuota enorme de humildad, tanto como científico como persona de fe. Nunca cerrarse a la posibilidad de ser enseñado, de ser moldeado, de que otra persona, otro relato, otra teoría pueda enriquecerte en el sentido intelectual. Así que hay que tener humildad en ese sentido y no creer que uno ya lo conoce todo, lo sabe todo, sino siempre tener ese dejo de duda. En cuanto a los desafíos, yo creo que hay un desafío grande en la promoción de esta perspectiva de la integridad, de la interacción y del diálogo entre ciencia y fe. Sobre todo, por ejemplo, en el asunto, si estamos hablando de las ciencias biológicas, ciencias de la vida, el asunto de los orígenes, ¿ya? ¿Cómo es que se origina y se desarrolla la vida en el mundo? Ese es un punto muy desafiante, graficado, no exclusivamente, pero sobre todo en el tema de creacionismo y evolución. Lamentablemente ahí esto se ha mezclado mucho, ya no es solo ciencia y fe, sino que se ha mezclado mucho con política, ya situaciones y conflictos políticos heredados del norte que nos llegan a nosotros acá en América Latina, y a veces los adoptamos sin entender muy bien el contexto en el cual ocurren, y eso contamina y dificulta más todavía un verdadero diálogo entre ciencia y fe en ese aspecto. En ese sentido también un desafío entonces promover el aclarar conceptos, el comunicar mejor, porque yo creo sinceramente de que la fe y la ciencia se pueden comunicar entre ellas, es necesario aclarar los conceptos del lenguaje que se emplea para eso. Y desde luego también hay desafíos bioéticos, ya cómo nosotros con la ciencia podemos servir al prójimo, cómo podemos utilizar la ciencia no con fines egoístas, sino también toda la ética, la integridad que yo obtengo, ¿cierto?, de mi relación de fe con Dios, mi
mi identidad como seguidor de Jesucristo, cómo eso también se lleva al quehacer científico. Eso siempre es un desafío, porque siempre hay tentaciones también en eso. Así que por ahí van mis aprendizajes y desafíos. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a todos los panelistas. En verdad, vemos que es necesario tener mentores, personas, alimentarse de la experiencia de otros. Y por lo que vemos en la interacción de los chats, parece que las experiencias de ustedes también están alimentando mucho a cada una de las personas de la audiencia. No hemos podido tomar todas las preguntas, pero recuerden que hay un espacio de salas. Entonces, si no aparece en este momento la pregunta que hiciste, la puedes hacer después ya directamente al panelista en la sala más pequeña. Muy bien, la primera pregunta es para Verónica y es de hecho un comentario que merece réplica. El comentario menciona, puede estar de acuerdo en que un año es igual a 1000 años para Dios y que la teoría del Big Bang puede explicar eso. Con lo que no concuerdo es con la evolución. Porque la especie humana como Homo sapiens es única, ya que nuestro genoma se mantiene. Ese es el comentario. Bueno, partiendo de las dos cosas, tanto la teoría del Big Bang como la teoría de la evolución, sin siendo teorías, ¿no? O sea, todavía no han sido comprobadas, sino que tienen un sustento por ahí que todavía falta investigar. O sea, no han ascendido a hacer ciencia o a hacer una ley física o un principio físico o de la parte de la biología. Entonces, por eso era que yo mencionaba esa parte, porque sí nos llegamos a confundir, precisamente son aquellas cosas que hasta son especulaciones, porque una teoría obviamente asciende de teoría a ley por estas pequeñas ideas que tenemos de cómo puede llegar a suceder, de qué falta, pero que aún no han sido comprobadas. Entonces, en ese sentido, apoyando igual justo lo que acababa de decir Gustavo, hay que ser muy humildes porque hay cosas que no conocemos. Entonces, si yo no conozco algo, y este es mi caso de la parte de la evolución y del ser humano, yo no les podría decir, no, esto está mal o esto está bien, porque ni siquiera es mi área. Entonces, en ese sentido, hay que saber que mientras uno más conoce, más desconoce. Y ese problema hace que nosotros también empecemos a especular. Entonces, no está comprobada la evolución. De hecho, hasta cuando la puso Darwin en una de las cosas al inicio de su libro, él mismo dice que es una idea de lo que podría suceder, pero todavía no está comprobada. Entonces eso también es súper delicado de entender y de poder transmitir a otra persona y de ponerte a discutir. O sea, si yo no conozco algo, no voy a discutirle a alguien porque obviamente me va a ganar, ¿no? Es como si ahorita nos ponemos a hablar de cómo va la Copa América, seguramente yo no les puedo responder absolutamente nada porque no sé, pero podría especular. Y entonces ahí está un poco el hecho de ser cristiano y ser también respetuoso y no desacreditar las otras cosas si no sabemos bien de qué se trata. Entonces esa sería un poco mi postura en cuanto a qué pasa o no con la evolución. Muchas gracias, Verónica. Ahora tenemos una pregunta para Sara. Es una pregunta también con un comentario que dice así. ¿Estaría bien combinar nuestras creencias religiosas en las investigaciones realizadas? Aún sabiendo que como científicas sociales, cada persona puede interpretar de diferente forma un mismo conocimiento y al final podría llevar a diferentes malentendidos. ¿O sería mejor mantener nuestros juicios personales como íntimos y no mezclarlos en nuestras conclusiones finales para investigaciones? Gracias pela pergunta. Muito interessante. Bom, primeiro eu acredito que no fazer acadêmico existem pressupostos, existem projetos também em disputa, né? Eu não vejo que exista uma neutralidade ou uma objetividade perfeita, né? Especialmente nas ciências humanas e nas ciências sociais. Então, eu concordo que é preciso ter muito cuidado para não fazer juízo de valor e eu acho que a partir da nossa fé a gente pode fazer escolhas, buscar caminhos de pesquisa, de investigação, mas nós não podemos de forma alguma manipular as informações
ou tornar a nossa investigação, o nosso projeto, transformar isso em proselitismo, né? Eu acredito que a gente pode, sim, partir dos nossos valores, dos nossos princípios, da nossa ética, para fazer escolhas do que a gente deseja investigar ou que a gente deseja defender, mas, claro, com todo o cuidado de não manipular e de não fazer proselitismo a partir desse espaço da academia. Muchas gracias, Sara. Nuestra última pregunta es para Gustavo. Y muy bien, ¿cómo responde al naturalismo metodológico? Ya, gracias. Bueno, esta es una pregunta parecida a la que le hacen recién a Sara. Lo que yo entiendo por naturalismo metodológico es que nosotros, para poder conocer este mundo, para hacer ciencia finalmente, necesitamos utilizar metodologías que no estén, entre comillas, contaminadas o influenciadas por perspectivas metafísicas que nosotros tengamos, filosóficas o diferentes ideas. Y en ese sentido le encuentro toda la lógica, ¿ya? O sea, realmente, si en particular en las ciencias naturales, las ciencias biomédicas también, necesitamos tender hacia un cierto nivel de neutralidad para entender los fenómenos, pero realmente eso es muy, muy difícil en la práctica. Aún en las ciencias biológicas, que tal vez, si las comparáramos con las ciencias sociales, uno pensaría, ok, son más objetivas, tienen instrumentos de medición más claras. La verdad es que no es así, ¿ya? Quienes hemos hecho ciencia sabemos de que también está el componente del quien observa, quien interpreta. Incluso el manejo estadístico requiere muchas veces hacer interpretaciones previas. Entonces yo estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente un creyente en el laboratorio va a usar las mismas herramientas que va a usar una persona que no cree, y así vamos a construir ciencia juntos. Pero al final del día, el eliminar completamente el factor humano es una utopía, diría yo, incluso. Así que eso, bueno, brevemente. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por, una vez más, a los panelistas. Y también, para investigar un poco más de parte de nosotros, queremos mostrarles una lista de recursos que nos pueden servir también para poder ser un poco más curiosos y poder investigar más. Ahí en pantalla están estas páginas web donde ustedes pueden investigar. Si pueden, hagan captura donde estén para que lo puedan guardar y puedan seguir investigando. Me lleva algo que dijeron los panelistas, que por más que quieras investigar, te das cuenta que sabes menos. Entonces hay mucho más por cual tenemos que seguir investigando. Así que les animo a que puedan hacer eso en sus casas. Gracias, Jonathan. Muy bien, otro de los recursos que tenemos es un curso en línea que es parte de la plataforma de e-learning de la IFES. En pantalla tienen el link. Este curso consta de varios autores, y también en dos de los módulos, les provee la oportunidad de conversar con otras personas que también están haciendo esfuerzos por construir puentes entre la academia y su fe. Los cursos son gratuitos y tienen fechas en el año, entonces igual ahora Joseph ha compartido el link en Zoom para que ustedes puedan averiguarlo. El primer módulo introductorio se puede hacer en cualquier momento, y después de eso les llega la invitación para los siguientes ya en fechas puntuales. Muy bien, estamos regresando todos de las salas pequeñas. En lo que van llegando, queríamos compartir una frase de Francis Bacon, que es un filósofo, político y abogado del siglo XVI. Y él decía: Dios, de hecho, ha escrito 2 libros, no solo uno. Por supuesto, todos estamos familiarizados con el primer libro, que es las Escrituras, pero ha escrito un segundo libro llamado Creación. Muy bien, queremos agradecer a todos los participantes. Esperamos que este espacio haya sido de un gran aprendizaje, y de hecho pueden comentar en el chat justamente cómo les ha servido y cómo se han beneficiado de la intervención de cada uno de los panelistas.
Queremos también agradecer puntualmente a cada uno, a Verónica, a Sara y a Gustavo por la preparación, por la disposición, a Sara también por el tema del idioma y del horario. Estamos muy agradecidos no solo por su participación en este conversatorio, sino también por el servicio que cada uno hace y de la forma en la que apoyan al movimiento estudiantil en cada uno de sus países, incluyendo a Verónica, que es una de los pocos académicos con los que hemos contactado con CS y que sabemos que también apoya puntualmente a los asesores. Estamos escuchando también los agradecimientos a través de la sala. Nuevamente les recordamos que pueden seguir conociendo de las CESES y este es el primer espacio en el que participan. A través del link que se compartió en el chat, ustedes pueden contactar. Hay grupos, como había mencionado Jonathan al principio, en varias universidades y también existe un núcleo de profesionales. Entonces, si también tú eres un profesional y deseas encontrar un espacio donde tener este tipo de conversaciones, pues bienvenido seas. Muy bien, voy a proceder leyendo algunos de los aprendizajes que nos comparten en el chat, mientras ustedes pueden seguir revisando la lista de recursos. Muy bien, Jessie nos dice, gracias, nos dieron muchas bases para poder argumentar en temas que se presentan comúnmente en la universidad. Bendiciones. Melanie nos dice, gracias, para mí fue gratificante ver a una maestra que tiene las mismas convicciones que yo. Excelente, y queremos igual recordarles que pueden seguir a la CES en las redes sociales. Muchas gracias y muchas gracias también a Jonathan por ayudarnos a facilitar esta noche también. Y nuevamente muchas gracias a cada uno de los participantes. Gracias a ti también, Isa, que todos tengan un buen descanso y esperamos también en otra oportunidad poder tener un espacio así. Gracias.